Hola a todos, en este video vamos a conocer el concepto y la aplicación de transposición didáctica. Bienvenidos. Veamos ahora el concepto de transposición didáctica. La transposición didáctica es la transformación del conocimiento erudito en conocimiento escolarizado. También podríamos decirlo en palabras muy sencillas. Es la transformación de saberes científicos en saberes que se enseñan en la escuela. Más técnicamente, Chevillar dice, el trabajo que transforma de un objeto de saber enseñar en un objeto de enseñanza es denominado transposición didáctica. Teniendo en cuenta que la transposición didáctica es todo un proceso, vamos a estudiar las etapas que incluye. Podríamos empezar hablando de la selección de los contenidos que queremos enseñar. Segundo, la adaptación de esos contenidos a las capacidades y necesidades de los estudiantes. Podríamos incluir ahí la etapa de la selección de estrategias. Por ejemplo, estrategias tales como actividades, ejercicios, talleres, entre otros. Adicionalmente, debemos realizar la creación de materiales didácticos. Entre estos materiales didácticos podríamos mencionar los videos, las presentaciones, los mapas, los rompecabezas, entre muchos más. También, por último, pero no menos importante, el diseño de instrumentos y criterios para la evaluación del aprendizaje de esos estudiantes. El objetivo de este video es mostrarles una aplicación práctica del concepto de transposición didáctica aplicada al concepto matemático expresiones algebraicas. Empecemos. Bueno, vamos a continuar con la presentación del concepto matemático. Hoy quiero hablarles de un cambio que a muchos estudiantes les causa confusión y es pasar de operaciones con números a expresiones con letras. Ver una X, ver una A, una Y, en lugar de un número puede parecer raro al principio, pero esas letras no están ahí para complicarnos, ¿cierto? Sino para representar valores que cambian. Con ellas las matemáticas se vuelven más poderosas, podemos generalizar, podemos predecir, podemos resolver muchos tipos de problemas. Entonces vamos a ver qué es una expresión algebraica, cómo se compone, qué tipos hay y por qué son tan importantes. ¿Qué es una expresión algebraica? Es una combinación de números, variables y operadores matemáticos que permiten representar relaciones y resolver problemas con incógnitas. Son una herramienta fundamental para el álgebra porque nos permiten representar situaciones y resolver problemas en los que no siempre conocemos todos los valores desde el inicio. Las partes de una expresión algebraica puede tener coeficiente, que es el número que acompaña a la variable, una variable que es una letra que representa un valor desconocido que puede cambiar, un exponente que nos indica el número de veces que se multiplica cada variable por sí misma, los operadores que son los signos de suma, resta, multiplicación o división, el paréntesis que se usa para agrupar términos o indicar el orden de las operaciones. ¿Y qué es el término? El término es, es cada parte de la expresión separada por signos de suma o resta. También es importante conocer qué son los términos semejantes. Son aquellos que tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Según el número de términos. Si una expresión algebraica tiene un solo término, se conoce como monomio. Si una expresión algebraica tiene dos términos, se conoce como binomio. Y si una expresión algebraica tiene tres términos, se conoce como trinomios. De ahí en adelante, si tiene dos o más términos, se conoce como polinomios. Tipos de operaciones con expresiones algebraicas. Suma y resta. Solo se puede sumar o restar cuando hayan términos semejantes. Se operan con los coeficientes y se conserva siempre la parte lineal. La multiplicación. Se aplica la propiedad distributiva. Cada término de una expresión se multiplica por cada término de la otra. También se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes de las variables iguales. La división. Se simplifican los coeficientes y se restan los exponentes de las variables iguales. Cuando sea posible, a veces es necesario factorizar antes de realizar la división. Justificación y contextualización. Este tema se trabaja en el grado octavo de educación básica, teniendo como objetivos comprender el concepto de expresión algebraica y sus componentes, realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con expresiones algebraicas, así como desarrollar habilidades de pensamiento algebraico y resolución de problemas. ¿Por qué es importante aprender lenguaje algebraico? Porque te ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, ya que el álgebra te enseña a formular y resolver ecuaciones. En nuestro quehacer diario lo utilizamos en finanzas personales para calcular presupuestos y planificar gastos. Cuando vamos de compras, calculamos el descuento. Cuando hacemos recetas de cocina, cuando vamos de vacaciones, por ejemplo, para calcular tiempo de desplazamiento entre una ciudad y otra. También lo utilizamos en las mediciones y conversiones, ya que el lenguaje algebraico es esencial para realizar conversiones de unidades, hallar perímetros, áreas y volúmenes. Al aplicar expresiones algebraicas en situaciones cotidianas, desarrollamos el pensamiento crítico, lógico y deductivo. Aprender expresiones y operaciones básicas algebraicas es importante porque sentamos las bases para entender muchos otros temas en matemáticas y ciencias. Por ejemplo, primero, ecuaciones y desigualdades. Saber cómo manipular expresiones algebraicas es esencial para resolver ecuaciones y entender las relaciones entre diferentes variables. Segundo, funciones. Las expresiones algebraicas son fundamentales para definir y trabajar con funciones, lo que es clave en cálculo y análisis. Tercero, geometría analítica. Muchas fórmulas en geometría utilizan expresiones algebraicas como el área y el volumen de diferentes figuras. Cuarto, estadística. Son la base para calcular medidas, simplificar y organizar fórmulas complejas, trabajar conceptos abstractos y generalizar relaciones que se cumplen en cualquier conjunto de datos. Quinto,
En las ciencias, como la física y la química, las expresiones algebraicas se utilizan para describir relaciones entre diferentes cantidades, como velocidad, fuerza y concentración. Sexto, economía y finanzas. Son fundamentales para comprender modelos económicos y analizar datos financieros y así tomar decisiones de inversión. Para introducir los conceptos algebraicos y el manejo de sus expresiones, es muy importante hacer una correcta transición entre la aritmética con diferentes conjuntos numéricos y la inclusión de variables. Es muy importante que los estudiantes comprendan que seguimos haciendo matemáticas, que las mismas reglas que se emplean para los números naturales, racionales y cualquier otro conjunto numérico se siguen empleando cuando empezamos a utilizar letras. Es cierto que desde el punto de vista social y ahora con el auge de las redes sociales hay muchos prejuicios a la inclusión de variables a la matemática. Entonces es importante que los estudiantes comprendan que seguimos utilizando las mismas reglas que pueden ser empleadas, en este caso, para algunas nuevas expresiones o símbolos a los cuales le llamamos variables, que normalmente nos sirve tenerlas como valores desconocidos o como una expresión que va a cambiar de valor con el tiempo. En ese sentido es fundamental mostrarles cómo en la historia fue necesario la inclusión de una variable, a qué hace referencia y cuál es su utilidad, para que haya una comprensión conceptual de la importancia de estos elementos abstractos. Una forma de simplificar el manejo de las expresiones algebraicas es dividir las operaciones básicas en dos conjuntos. Por un lado, la suma y la resta, y por otro lado, la multiplicación y la división. Y vamos a asociarlos con conceptos que ellos normalmente utilizan en su común vivir. Estos serían el concepto de inclusión y el concepto de exclusión. O incluso a veces podríamos decir que unas expresiones son amorosas y otras expresiones son bastante victimarias. Incluso podríamos agregar el concepto de bullying, habiendo algunas expresiones que les gustan molestar a sus demás expresiones. ¿Para qué hacemos esto? Para que ellos se den cuenta de que en la suma y en la resta, cuando trabajamos con expresiones algebraicas, necesitamos que la expresión sea exactamente igual. Ahí es donde va el concepto de inclusión. Si la expresión no es igual, no se puede operar. Por el lado de las expresiones que tienen multiplicación y división, ya podríamos agruparlos en el mismo sentido de inclusión, en los cuales ellos se juntan, por así decirlo. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, si yo pongo A más B y A por B. Cuando hablamos de la suma, que hace parte de los que son excluyentes, de los que hacen bullying, obviamente no hay forma de operar A más B. Pero en el caso de la multiplicación, A por B sería de la categoría de los inclusivos, de los amorosos, y por lo tanto A por B genera una unión, en donde A por B sería AB. Y así, incluyendo diferentes coeficientes, incluyendo diferentes exponentes, se puede ir profundizando en el concepto para poder fortalecer las operaciones básicas con las expresiones algebraicas. Para el álgebra podemos utilizar multitud de analogías. Por ejemplo, teniendo en cuenta de que los estudiantes con los que estamos trabajando probablemente apenas están tomando la noción de álgebra, de expresión algebraica, de variable, sería muy importante hacer una asociación entre estas variables desconocidas y elementos tangibles. Por ejemplo, si estamos trabajando con las variables A, B, cuando estemos incluyéndole los coeficientes, decir algún nombre, algún término, algún elemento que comience con esa letra y que sea coherente para poder hacer las operaciones. Por ejemplo, 3A menos 4B más 5A menos 6B. Entonces las A serían arañas, las B serían burros. Y en ese sentido para ellos es mucho más conveniente hacer los procesos mentales. Ahora, aquí puede ocurrir una confusión mental y es en el momento en el cual las respuestas son negativas. Porque entonces, ¿cómo podría yo pensar en menos 3 burros, en menos 4 manzanas? Entonces, consideramos que es muy importante para estos casos mantener ese concepto de dinero, que sería mucho más aplicable en diferentes resultados. Es decir, que esas primeras palabras, ya cuando empecemos a trabajar con números negativos, podrían ser los nombres de monedas, monedas comunes o monedas inventadas, para que cuando el número sea negativo se pueda considerar como una pérdida y no como algo conceptualmente ilógico. Es común escuchar a los estudiantes, y especialmente en la asignatura de matemáticas, preguntar ¿para qué sirven los temas que se están viendo en clase? Y normalmente la respuesta de algunos profes e incluso de los padres es que esos temas servirán para posteriores años, para la universidad, para el trabajo. Aunque en parte eso es cierto, y ahorita incluiremos esos temas para los cuales son útiles aprender el manejo de las expresiones algebraicas, es muy importante, consideramos, recordarle a los estudiantes que lo que se está viendo en álgebra, independientemente si es la introducción inicial, si son los casos de factorización, es fortalecer el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento matemático. Una virtud que va a servir para todos los aspectos de la vida, no solo en un futuro, sino en el mismo presente. Creo que es fundamental para poder motivar a los estudiantes, debido a que la respuesta común hace que ellos se desmotiven un poco, más cuando empiezan a ver conceptos tan abstractos. Entonces, partiendo de ahí, nos damos cuenta de que uno de los propósitos fundamentales del manejo de las expresiones algebraicas es poder fortalecer ese tipo de pensamientos en los estudiantes. Es hacerlos que reflexionen, que analicen, que a pesar de que cambie un poquito los patrones, las soluciones y la estructura siguen siendo básicamente las mismas.
Cuando observan muy bien, se van dando cuenta de que hay semejanzas en diferentes ejercicios que de otra manera podrían no tener ningún tipo de similitud. Entonces, ese tipo de pensamiento será fundamental para que ellos se motiven durante la resolución de los ejercicios y que luego van a servir para otros temas, como lo son las funciones, como lo son algunas modelaciones matemáticas, algunas aplicaciones en la ingeniería, y entre más especializado sea el camino por el cual el estudiante continúe estudiando, más útil puede ser para cada uno de los campos del conocimiento. Entonces, como comentaba inicialmente, a pesar de que es verdad que es importante para aspectos superiores del proceso de desarrollo de los estudiantes y de los aspectos laborales cuando estén desempeñándose, es muy importante desde el comienzo de los temas, incluso no solo con el álgebra, sino con cualquier tema que se vea durante la asignatura de matemáticas, que son muy útiles para la comprensión, que son muy útiles para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, creativo, del pensamiento matemático, y que va a fortalecer diferentes aspectos de su formación integral. Bueno, hablemos de la formulación didáctica. Primero que todo debemos entender la formulación didáctica como el diseño estructurado y planificado de cómo enseñar un concepto o un tema, teniendo en cuenta los objetivos educativos, las características de los estudiantes y sobre todo los recursos disponibles. Aquí están incluidas las estrategias, los métodos, las actividades que se van a utilizar para garantizar que el aprendizaje sea significativo y efectivo. Tiene algunos componentes básicos, algunos componentes claves para hacer una excelente formulación didáctica, como es tener claro el objetivo del aprendizaje. Por ejemplo, en nuestro caso, los estudiantes comprenderán y aplicarán las propiedades de las expresiones algebraicas para simplificarlas y resolver problemas contextuales. También hay que tener en cuenta otro componente como es el contexto del aprendizaje, es decir, debemos tener en cuenta algunas características de los estudiantes, como por ejemplo su edad, el nivel de conocimiento previo que tienen, el estilo de aprendizaje y cualquier otro factor que nosotros consideremos relevante en el proceso educativo. Otro factor clave que hay que tener en cuenta es el contenido y el concepto. Es decir, tenemos que especificar cuáles son los temas que vamos a tratar. En nuestro caso, términos algebraicos, simplificación y operaciones con expresiones algebraicas. Otro factor muy clave es la metodología y el enfoque. Es decir, debemos definir los métodos pedagógicos que se emplearán. Por ejemplo, podemos definir nuestro aprendizaje basado en problemas o un trabajo colaborativo, pero además debemos justificar esta elección según la naturaleza del grupo y el tema que vamos a tratar. Y por último, hay que tener muy en cuenta los recursos didácticos. Debemos identificar cuáles son los materiales y cuáles son las herramientas que apoyarán la enseñanza. Es una realidad que en estos momentos la tecnología tiene mucho auge en la educación, entonces debemos o podemos incluir la tecnología, podemos incluir herramientas como GeoGebra o videos educativos, presentaciones, etcétera. Entonces debemos también detallar las actividades que se van a realizar desde introducciones dinámicas hasta ejercicios prácticos. Cada actividad debe estar alineada con los objetivos de aprendizaje. Y también debemos mirar la forma como se van a medir el logro de los objetivos, si con cuestionarios, haciendo rúbricas, proyectos grupales. Y por último, considerar también un espacio para reflexionar sobre el aprendizaje y proporcionar comentarios que guíen a los estudiantes en su proceso, que les indiquen cómo van, qué les falta y qué lograron. Dentro de la formulación didáctica encontramos las estrategias pedagógicas, es respondernos a la pregunta ¿cómo voy a enseñar? Describir las estrategias, los métodos didácticos utilizados para enseñar determinado concepto. Por ejemplo, realizar un enfoque integral para enseñar el tema de expresiones algebraicas en octavo grado, combinando metodologías modernas con estrategias prácticas que promuevan un aprendizaje significativo, pero sobre todo atractivo para los estudiantes. Dentro de las estrategias pedagógicas debemos mirar las metodologías y los enfoques didácticos, es decir, describir las estrategias y los métodos pedagógicos que utilizaremos para enseñar el concepto matemático, explicar por qué estas estrategias son efectivas para el grupo de estudiantes y el concepto que seleccionamos. Entonces, para garantizar que los estudiantes comprendan el concepto de expresiones algebraicas y lo apliquen en diferentes situaciones reales, podemos utilizar 3 metodologías clave. Una, que es el enfoque basado en problemas. Iniciamos la lección presentando problemas contextualizados que conecten a los chicos con su realidad. Por ejemplo, calcular el costo total de varios productos en una tienda. Esto fomenta la relevancia, la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, porque los chicos ya de octavo grado tienen una edad en la que miran los temas y dependiendo a la respuesta de ¿para qué me sirve? Entonces tenemos que basar nuestro tema en situaciones de la vida cotidiana, que los conecten a esa realidad en la que ellos viven. Otro aspecto es el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes trabajan en grupo, resuelven problemas, comparten estrategias y esto fomenta el aprendizaje entre ellos, entre estos estudiantes y refuerza su pensamiento crítico. Y la última estrategia que podemos o metodología que podemos utilizar es la gamificación, que es el implemento dinámico como juegos. Por ejemplo, pueden hacer un juego tipo bingo algebraico o desafíos grupales para mantener el interés y la motivación, haciendo que el aprendizaje sea divertido, que sea desafiante y que les mantenga la atención centrada en el aprendizaje. Otro aspecto que debemos mirar en las estrategias didácticas es el uso de materiales y recursos. O sea, hay que detallar los materiales didácticos, los recursos visuales que utilizaremos en la enseñanza. Por ejemplo, podemos utilizar diapositivas de PowerPoint, videos, herramientas tecnológicas. Unas herramientas que diversifiquen la enseñanza y hagan
el aprendizaje más visual, más interactivo, más atractivo a ellos. ¿Por medio de qué? Primero, el uso de la tecnología. Podemos, como ya les dije, utilizar plataformas como GeoGebra para representar gráficamente expresiones algebraicas, ayudando a los estudiantes a visualizar cómo se comportan las variables. Podemos también presentarle videos, hacer presentaciones con diapositivas, con ejemplos animados. Utilizamos videos educativos para descomponer los conceptos más complejos y que a ellos les quede más claro el tema. O podemos utilizar un material que sea muy manipulable, por ejemplo, fichas o tarjetas que los estudiantes puedan combinar para formar y simplificar expresiones, lo que refuerza el aprendizaje kinestésico en ellos. Otro método básico que podemos utilizar son las actividades interactivas, que es proporcionar ejemplos de actividades prácticas que involucren a los estudiantes en el aprendizaje activo de determinado concepto. Esto puede incluir ejercicios, juegos educativos, discusiones en grupo, experimentos prácticos. Esta interacción activa es esencial para consolidar un buen aprendizaje. Nos sirve para resolver problemas prácticos, donde los estudiantes resuelven casos contextualizados como calcular presupuestos, analizar cambios en una ecuación. También podemos hacerlo a través de un trabajo colaborativo en equipo, donde se formen pequeños grupos que discuten y resuelven problemas juntos. Luego se pueden compartir las soluciones con el resto de la clase y así fomentamos la colaboración y el diálogo. Y por último, juegos educativos. Podemos cerrar sesiones con actividades lúdicas, como un escape room matemático, donde los estudiantes deben superar desafíos algebraicos para resolver un problema final. Y por último, vamos a hablar del enfoque diferenciado como una estrategia didáctica en el que vamos a explicar cómo adaptar nuestros métodos de enseñanza para satisfacer las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, asegurando que todos puedan acceder al contenido y participar plenamente en la lección. Para ello debemos reconocer la diversidad en el aula, adaptar mis estrategias para atender los diferentes niveles y estilos de aprendizaje. Nosotros debemos tener en cuenta que nuestra enseñanza debe ser basada en la inclusión. Debemos tener diversificación de ejercicios. Los problemas se presentan con varios niveles de dificultad. Podemos empezar con un nivel básico, identificando términos, los coeficientes, las constantes, aumentar el nivel de dificultad a un nivel intermedio, que es simplificar expresiones, y luego el nivel avanzado, que es resolver problemas aplicados que combinen varios conceptos. Podemos utilizar recursos complementarios como proporcionar guías con paso a paso o videos para estudiantes que necesitan reforzar conceptos claves. Para finalizar, debemos tener en cuenta la evaluación y la retroalimentación. Durante las lecciones debemos utilizar herramientas como cuestionarios digitales o evaluaciones dinámicas para medir el progreso en tiempo real. Esto me permite ofrecer una retroalimentación específica y oportuna, ayudando a mis estudiantes a corregir errores, a fortalecer su comprensión, a que ellos mismos identifiquen sus debilidades y las superen, y a que ellos le saquen el máximo provecho a sus fortalezas. Debemos luego concluir la lección, o sea, hacer un cierre con una reflexión, donde los estudiantes deben participar en una actividad de aplicación, crear un problema de la vida real, utilizar expresiones algebraicas que luego lo resuelvan, y esto les va a permitir ver las matemáticas como no ajenas a ellos, sino que las matemáticas están conectadas a su entorno y consolidar lo aprendido de manera significativa. Con todas estas estrategias, no solo vamos a enseñar un concepto matemático como es el de expresiones algebraicas, sino que vamos a estimular su curiosidad, su creatividad, la confianza de los estudiantes en su capacidad para resolver sus problemas y en su comodidad para trabajar de forma colaborativa. Estas herramientas adaptadas a las exigencias de la educación actual nos van a acercar al objetivo de formar estudiantes más competentes, más críticos y más preparados para los desafíos del futuro. Nuestra sociedad, que cada día está más cambiante, cada día va a exigir mucho más de nuestros estudiantes y por coincidente mucho más de nosotros sus docentes. Primero que todo, la evaluación debe ser muy variada. No es suficiente únicamente con evaluaciones escritas, debido a que sabemos que varios estudiantes pueden generar algún tipo de emoción adversa durante las evaluaciones y no demostrar el conocimiento que realmente ha adquirido. Pero también se debe manejar otras actividades como el manejo de material concreto y actividades grupales, incluso la comprensión de conceptos teóricos alrededor de las expresiones algebraicas y el trabajo que se hace durante las clases. Es importante también que el profesor esté muy atento a si los conceptos están siendo adquiridos y no necesariamente si la respuesta es correcta o no, inferir si se están o no alcanzando las competencias. Porque ¿qué ocurre? A veces el estudiante puede haber comprendido muy bien el concepto de cómo realizar las operaciones, pero lamentablemente en el momento de realizarlas olvidó alguna tabla de multiplicar o realizó una suma o una resta de forma incorrecta. Entonces es importante establecer diferentes metodologías de evaluación que tengan en cuenta todo lo que está haciendo el estudiante durante las clases. Es importante que haya una dirección guiada durante las clases, pero también un trabajo autónomo en el cual el estudiante, de forma individual, pueda descubrir por sí mismo algunos patrones que puede percibir al usar las expresiones algebraicas. Luego de realizar las evaluaciones respectivas, es importante hacer un análisis concienzudo de la información que nos deja esos instrumentos evaluativos, porque es común que en la planeación anual se establecen unos tiempos para culminar ciertos temas. Y más con el aspecto algebraico, es importante dejar tiempo de sobra debido a que no todos los estudiantes y no todos los grupos avanzan de la misma forma. En ese sentido, es importante que en el camino se pueda identificar cuáles son los aspectos a mejorar, si es aritmética común o si es algo conceptual en la inclusión de las variables. En ese sentido se pueden hacer algunas modificaciones, algunas extensiones de los temas que se están viendo.